Damos la bienvenida al doctor Luis Felipe Pastor Iturrizaga, analista económico y también político. Doctor, muy buenos días. Bueno, muchas gracias nuevamente acá por la emisora para dar algunos comentarios a breves horas de este interesante debate presidencial. Precisamente, doctor, se viene el debate de los dos candidatos a la presidencia este domingo, y teniendo en cuenta que quienes definen una elección es el ciudadano de a pie, el que anda en combi. ¿Qué es lo que estos ciudadanos peruanos deben o están esperando que los dos candidatos le digan lo que van a hacer en un eventual gobierno? Mira, a tan poco tiempo del debate y de la segunda vuelta, creo que en sí todos queremos un debate alturado, tranquilo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, realmente, lo que estamos esperando es una confrontación de ideas. Es una importante confrontación de ideas, porque ese prurito del mal menor, de votar con los ojos cerrados, creo que no es lo más óptimo, de repente hasta no es lo más digno. Entonces, ese debate debe ser un debate de agarrar, y por lo tanto ambos tienen que desarrollar su punto de vista, tanto en los aspectos de naturaleza económica, social y política. Es decir, cuando un candidato como Ollanta dice que va a dar la pensión 65, Keiko Fujimori va a tener que señalar que esta propuesta no es viable, y dependiendo cómo se defiendan los argumentos, finalmente se va a inclinar la balanza a favor de ambos candidatos. En efecto, él por lo tanto va a sustentar de qué manera va a financiar, ¿cierto?, esta propuesta, que es una propuesta fundamentalmente de inclusión social. O sea, mira, justo por esa razón estamos hablando de tres ámbitos, los tres ámbitos que se van a ver en el corto y mediano plazo, ¿cierto? Pero también tenemos que tener presente lo siguiente: este es un debate, pero que viene precedido en la realidad, en estos últimos meses y estas últimas semanas se están produciendo debates en la cual todo el mundo intervienen los medios de comunicación, pero también intervienen los actores políticos. De una u otra manera, la definición de, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski y la definición de Alejandro Toledo le dan un marco muy especial a este debate. ¿Por qué razón? Porque ya no va a ser esa supuesta polarización, porque era una supuesta polarización sobre el tema de naturaleza económica. Ahora la situación es diferente. Ya no estamos debatiendo, por ejemplo, Fujimori ya no va a debatir con el supuesto plan maximalista que siempre se le calificaba, ¿cierto? Ahora estamos hablando de que Ollanta ha presentado una hoja de ruta que es, digamos, respaldada por el Nobel, por Vargas Llosa, e inclusive por el expresidente de la República, Alejandro Toledo. Y de igual manera, este debate llega precedido, por ejemplo, de manifestaciones de parte de la señora Fujimori, en la cual ella, por ejemplo, en la parte económica, también señala básicamente la consolidación del crecimiento. ¿Por qué razón? Porque se considera la heredera, ¿no?, de las principales reformas económicas, que en expresión de, obviamente, de ella, es la que representa, por lo que representa el día de hoy, el crecimiento y esos 8 puntos, digamos, anuales que estamos teniendo en los últimos años. Entonces, hay aspectos, digamos, de largo y de corto alcance, y entonces cada uno va a tener que explicarnos, pero dentro de este marco. Y por la característica de ambos candidatos, ¿cree usted que este debate va a tener estos puyazos que en su momento se dieron en el debate de el entonces candidato a la alcaldía de Castañeda con Fernando Andrade, o el debate entre Alberto Fujimori y Mario Vargas Llosa? Definitivamente lo va a haber. ¿Por qué razón? Porque, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo sintetizaríamos en 2 líneas la propuesta de Ollanta y en 2 líneas la propuesta de Fujimori? La de Ollanta yo lo reduzco en lo siguiente: esta famosa consigna de la gran transformación implica en la realidad, haciendo una síntesis de la síntesis, en una revolución educativa con inclusión social, pero a través de ¿qué? De una reforma tributaria y de los impuestos a las sobreganancias. Ese es, en síntesis, lo fundamental de la propuesta. Ahora, ya no se habla, obviamente, no se habla de estatización. Es más, se explicita que es nacionalismo,
¿no? Y se señalan los mecanismos: reforma del Estado con macroregiones productivas, por ejemplo. Eso sería el marco político. Fortalecimiento institucional, ya en la parte política también, eliminando el voto referencial y la renovación por tercios. El 6% del presupuesto para educación, ¿no? Y la atención principal en el aspecto del mercado interno, lo cual tendría que ver con el aspecto de la reforma laboral, que no se precisa como medida, pero sí, digamos, como cambios en lo que es la política económica, porque el cambio en la política laboral implica fundamentalmente cambios en la política económica. Ese es por un lado. Entonces, por el lado de Fuerza 2011, por el lado de la señora Fujimori, ella fundamentalmente plantea la consolidación del crecimiento, y es por ello que, como se siente heredera, digamos, de los cambios estructurales de los 90, ¿cierto?, en la parte cambiaria, arancelaria, laboral, ¿no?, de inserción, etcétera, por ello que sus propuestas fundamentalmente están vinculadas a una profundización del aspecto de los programas sociales. Y entonces, mira, ¿cuáles son las propuestas que ella señala? Mi primera chamba. Plantea un pro joven ampliado. Plantea, por ejemplo, un sistema de inspecciones, una superintendencia de inspecciones, y plantea desayunos escolares. Todas estas medidas son, salvo la superintendencia laboral, todas las medidas anteriores son medidas exclusivamente vinculadas a los programas sociales. O sea, no hay propuestas de reforma estructural de ningún tipo. Y es más, en cuanto al tema de la superintendencia laboral, estamos hablando que va a propone consolidar el sistema de inspección, más no cambiar las reglas del juego entre la relación del trabajador con el empleador, ¿no? Por eso que ayer justamente comentábamos en el Ministerio de Trabajo de que van a inspeccionar, ¿no? No hay mucho que inspeccionar, porque ahí está la última datos del INEI, ¿no? Más del 80% de la PEA peruana están en los trabajadores de 1 a 10 trabajadores que ganan menos de la remuneración mínima vital. Entonces prácticamente un 80% de los peruanos solamente tienen 15 días de vacaciones. O sea, no hay mucho que inspeccionar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en fin, son, digamos, las propuestas fundamentales, ¿no? Y bueno, también resulta que en este proceso y en este debate no solamente se va a decir lo que se va a hacer, sino también lo que no se va a hacer, ¿no? Lo que no se va a hacer, o sea, lo que no se va a hacer se ha convertido también en parte del perfil político de cada uno de los candidatos. Muy bien. En realidad sí, le tomamos la palabra sobre eso de la señora Fujimori, que pretende mantener el estatus que se inició en 1995 con las reformas que hizo de la Constitución su papá. En verdad, pues allá se hizo los cambios, nos parece que fue don Víctor Joy Guay, y también me parece el extinto Carlos Torres y Torres Lara, quienes hicieron precisamente la parte económica de la Constitución, que es la que no se ha cambiado, no se ha movido hasta este momento, pero que sí ya anunció Ollanta Humala a través de unos voceros que sí harían algunas modificaciones en lo que es la parte económica de la Constitución, lo que definitivamente sí cambiaría el modelo económico. Definitivamente la propuesta de él, aun cuando no se señala en esos términos, lo es. ¿Por qué razón? ¿Cómo se va a financiar Pensión 65? ¿Cómo se va justamente a justificar la reducción del costo del gas? ¿Cómo vamos a eliminar, por ejemplo, el CAS? Él ya anunció, se elimina el CAS. Eso va a significar, por lo tanto, mayor gasto fiscal. ¿Cómo se va a cubrir ese gasto fiscal? Obviamente a través de reformas tributarias y también en cuanto a los impuestos a las sobreganancias. Por lo tanto, estos contratos de estabilidad van a entrar al debate. Y que entren al debate estos contratos de estabilidad definitivamente va a implicar que haya un cambio en la Constitución. Pero él ha anunciado, en concertación con Burneo, etcétera, que va a ser en democracia. Además que se modifique la Constitución no es nada nuevo, ¿cierto? Porque eso ha sucedido en estos últimos 10 años, se han producido muchas reformas a la Constitución. Eso
creo que no altera, ¿no? Habría que ver el tema como tal de fondo. Por ejemplo, al hablar del 6% en educación, también significa un cambio estructural, y va a tener eso va a influir aspectos de naturaleza constitucional. Pero ese 6% evidentemente es gradual, eso no va a poder ser de un año a otro. Definitivamente va a tener que ser gradual, así como va a tener que ser gradual, ¿no?, el cambio de modelo, ¿cierto? Claro. Es el cambio Eso de modelo. prácticamente a lo largo de los 5 años, ¿no? Así es, a lo largo de los 5 años. Sería un cambio traumático si tratan de hacerlo, no habría manera, definitivamente, ¿no? Mira, yo te quisiera hacerte un comentario, por ejemplo, sobre el tema laboral. Muchos señalan, como ayer, por ejemplo, salió en El Comercio, ¿no? Ollanta no propone nada en lo laboral. Entonces, porque, digamos que en el tema laboral ahí se habla de la pensión 65 y se habla del aumento de la remuneración mínima vital de manera gradual, ¿cierto? ¿Esta vendría a ser política de reforma laboral? Yo creo que no lo son, ¿cierto? Pero este es el programa, es un programa donde sí habría indicios de que hay una reforma laboral. ¿En qué aspecto? En el aspecto justamente que plantean el cambio de modelo y la priorización del mercado interno. Porque al priorizarse el mercado interno, entonces nosotros se estaría promoviendo ese concepto que dice la Constitución, ¿no?, del trabajo decente. Entonces, el trabajo decente implica definitivamente significaría la restitución de los derechos como el de la estabilidad, y entre otros de los derechos de naturaleza económico que el día de hoy, por ejemplo, no existen, ¿no? Es más, la eliminación del CAS es un aspecto muy importante, porque prácticamente estamos, desde el año 90, hay una prohibición de todo tipo de nombramiento. Esto va a implicar la revitalización del aparato estatal. ¿Por qué razón? Porque serían miles de jóvenes profesionales y técnicos que estarían siendo tratados con dignidad, como corresponde. Naturalmente, porque ahora con contratos de 1 mes, 2 meses, ¿qué proyecto de vida puede hacer un joven? Ninguno. Porque no saben si el próximo mes lo contratan, no puede hacer ningún proyecto prácticamente, vive a salto de mata. Entonces, de repente ese es un tipo de cambio muy positivo, muy bueno. Así, y tiene que ver con el modelo, porque el modelo actual es un modelo fundamentalmente que prioriza la exportación sin condiciones. ¿Qué significa sin condiciones? Significa obviamente un pago precario al trabajador, y es por ello que tenemos el decreto legislativo, que siempre lo menciono, el decreto legislativo 1086. Este decreto legislativo 1086, que desaparece el derecho de trabajo, como lo dice su exposición de motivos, está sobre la base de la aplicación del TLC. Entonces, ese es un modelo exportador a cambio de nada, pero es diferente el modelo en el cual priorizas el mercado interno, porque al priorizar el mercado interno, ¿qué significa? Que las exportaciones de este sistema primario extractivo van a estar encaminadas hacia la industrialización, en primer lugar, y en segundo lugar hacia la potenciación del empresariado nacional, que es fundamentalmente MIPES, ¿cierto? Entonces, ello implica un pacto trabajador-empleador, como el que actualmente sucede hace 15 años viene desarrollándose en los países que no eran industrializados en Europa, eran países emergentes, pero gracias a ese pacto, digamos, hay un proceso de desarrollo, ¿no? Inclusive el sistema sindical es un sistema que está basado en la productividad. Ahora bien, hemos escuchado también a Keiko Sofía Fujimori hablar del respeto a los derechos laborales. Nos imaginamos que esto tiene pie en lo que ocurrió en la administración de su padre y los famosos despidos a través de dispositivos legales que aparecían en el diario oficial peruano. Es seguramente para cambiar esa imagen tan negativa que quedó de aquel entonces, ¿no? Y decir a los trabajadores que no se repetirá esa escena. En efecto, como mencioné hace un momento, en este proceso es parte de los planes de gobierno y de las propuestas, no solo lo que se va a hacer, sino también lo que no se va a hacer. Entonces, muchos ciudadanos, muchos electores van a votar también, van a tomar su decisión por lo que ellos consideran que ellos ya no van a hacer, o no van a hacer lo que otros dicen que van a hacer. Y entonces, en ese sentido, estaría el aspecto laboral, ¿no? Donde, como todos lo sabemos, digamos, el momento en el cual hubo los despidos masivos, capítulo dramático, ¿no? Fue un capítulo dramático, y por ello que tenemos la ley, ¿no? La ley en la cual se está reponiendo a
todos los despedidos en el decenio.